La de ayer fue una mañana caótica en los mercados y por una situación extraña, sin precedentes. Aquí se la comenté en la conferencia mañanera, pasadas las 9 de la mañana. El presidente López Obrador, hablando de la economía, pues de repente soltó el dato de la decisión de política monetaria de Banco de México, que se había tomado la víspera, pero que se iba a comunicar a la 1 de la tarde respecto del aumento de 50 puntos base en la tasa de interés de referencia. Ya por la tarde, después de que pues esto generó muchos comentarios, sobre todo negativos para el presidente y comentarios en el sentido de que pues no era algo que fuera en sintonía con su reiterada posición de respetar la autonomía del Banco de México. Ya en la tarde el presidente pues ofreció disculpas, dijo que no sabía, que no se había publicado el dato. Extraña situación. Pepe Yuste, tú estás en Acapulco, en la convención bancaria, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Pascal. Me da mucho gusto saludarte. Estamos aquí en Acapulco y bien lo narraste, lo que sucedió ayer fue algo sumamente extraño. Bien lo decías, yo creo que la palabra sí es caótico, porque, Pascal, imagínate, de repente a las 9 de la mañana los banqueros empezaron a recibir fue toda la mañana, telefonemos, perdón, llamadas telefónicas donde pues todo el mundo les preguntaba, oigan, ¿es cierto esto? Los operadores de mercado les preguntaban, los fondos de inversión internacionales les preguntaban, los bancos de inversión les preguntaban si era cierto que el presidente se había adelantado al Banco de México. ¿Por qué, Pascal? Porque en el fondo era adelantar una información privilegiada. Esto es revelar una información privilegiada. Tú la tienes y entonces no la puedes decir. ¿Hasta cuándo? Hasta la 1 de la tarde, que es cuando la da a conocer el Banco de México. Y era, en el fondo, si era minar la autonomía del Banco de México. ¿Por qué? Porque se maneja mucho, el Instituto Central, el Banco Central, se maneja mucho con expectativas, y la expectativa es que pues todo el mundo trata de ajustarse hasta la 1 de la tarde. Y entonces revelar esta información no solo fue caótica, y además de caótica, sí hubo obviamente operaciones de mercado que no debieron haberse hecho, porque hay quien sí le creía al presidente y hay quien no. Entonces se movieron los mercados de bonos, se movió el mercado tipo de cambio, se movieron algunos derivados. Sí tuvo consecuencias, Pascal. Hay una lógica, querido Pepe, de que esto se dé a conocer a la 1 de la tarde ya sobre el cierre de los mercados. Es decir, no es una hora caprichosa. Tal cual como lo dices, no es nada caprichoso, es con total certeza de que es la regla clara para todo el mercado. Tú la vas a dar a conocer a la 1 de la tarde, ya van perfectamente cerrando los mercados, y entonces ya todos realmente se acomodan a la tasa que dé el Banco de México. Y el Banco de México se maneja con expectativas, así se maneja la Reserva Federal. Vaya, en la Reserva Federal tú recordarás al mítico Alan Greenspan, que se manejaba de esta manera, ¿no? Decía, no sabemos, era crítico, entonces los mercados se iban moviendo en base a lo que creían que iba a ser el Banco Central. ¿Por qué? Porque es su mayor fuerza que tiene el Banco Central, mover la tasa de interés. Sí. Y si alguien la sabe antes, o la revela antes, pues obviamente es un gran problema. Incluso los subgobernadores en el Banco de México, bueno, y en propia la ley, tienen este famoso quiet period, este periodo de silencio, donde si tú llegas a revelar esta información, tienes una sanción que puede llegar incluso a hacer cárcel. Vaya, sí es algo bastante delicado, porque lo que mueve es a todo el mercado. Y entonces, pues ayer el presidente, no sabemos cuál fue la razón por la que dio a conocer esto, sí sabemos cómo le llegó la información al presidente. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entra siempre a las juntas de gobierno del Banco de México, entró vía virtual aquí en Acapulco, incluso yo pude platicar minutos antes con él, me comentó esto, que iba a entrar a la junta con el Banco de México, y obviamente conoce la información. El secretario de Hacienda tiene voz, no tiene voto, la decisión es totalmente de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central, pero el secretario de Hacienda sí conocía esto. Lo más seguro, creemos, es que pues le haya avisado a su jefe directo, al presidente de la República, pero el presidente tuvo que haberse esperado, sí, Pascal, a dar a conocer esa información. No era potestad del presidente darla a conocer. Yo siento que muchas veces no le ayudan al presidente, querido Pepe. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo de lo que pasa en esta cabina. Yo sé que tengo que irme a corte a las 7:38 con 30 segundos, pero cada vez que
estamos en un bloque, pues Andrea me dice 7:38:30, para que no se me vaya a olvidar. Lo digo porque creo que no me parece extraño que Rogelio Ramírez de la O se lo haya comentado al presidente. Yo creo que es normal que el presidente lo sepa antes que nadie fuera de la Junta de Gobierno, pero tendría que haberle dicho, presidente, se movió tanto, pero acuérdese que esto no se puede comentar hasta la 1 de la tarde. Yo creo que así tendría que haber sido, ¿no? Yo creo que, mira, Pascal, yo creo que así fue. No sé por qué le dio a conocer el presidente, porque nunca lo había revelado el presidente. Sí. Ya conoce esto, es más o menos cada mes. Cada Sí, mes. claro, es algo, es decir, no ocurre una vez cada 4 años, ocurre cada mes, ¿no? Exactamente, que ocurre cada mes. Debió haberlo ya conocido esas reglas. Y mira, no sé, hay un tema, por ejemplo, con el presidente. Sí es cierto que le gusta adelantar mucho información. Sí. Por ejemplo, si tú has notado, Pascal, el INEGI ya lo quiso desde que estaba Julio Santalla, hoy lo sigue haciendo con Graciela Márquez al frente, pero el INEGI ya revela su información a las 6 de la mañana. ¿Por qué se adelantó tanto el INEGI para que el presidente qué interesante. en su mañanera no lo diga? Y entonces, pues no se va a decir mal, mejor se da a conocer el comunicado oficial del INEGI, Sí. con toda la información nutrida de datos del INEGI, y entonces, bueno, ya cuando viene la mañanera lo puede retomar el presidente. Otro dato, antes el Seguro Social daba a conocer hasta como día clave el 11 de cada mes sus empleos. Ahora los da a conocer previamente el presidente siempre. O sea, sí es cierto que tenemos un presidente que le gusta dar a conocer datos previamente, pero en esta ocasión, Pascal, sí conocía, yo creo que las consecuencias, venía la convención bancaria, quizás se le hizo fácil como un poco moverse por ahí para ver cuál era sus posibilidades de que él tuviera esta información, pero bueno, como bien lo dijiste, el día fue caótico en mercados y en el sector financiero. Bueno, y como te decía, querido Pepe, tenemos que hacer una pausa, así que vamos a hacerla. ¿Me puedes esperar 2 minutos para que hablemos un poco más de lo que está pasando en la convención? Por favor, con mucho gusto. Gracias. Regresamos enseguida con Pepe Yuste, analista financiero, columnista del periódico Excelsior. Le agradezco mucho a José Yuste que me haya esperado en la línea. Pepe, leo aquí en la cuenta de Twitter de nuestra amiga mutua Gaby Siller que el peso tiene 11 sesiones consecutivas de ganancias frente al dólar, está acumulando una apreciación de 4.55% y que es la primera ocasión desde 1994 en que se inició el régimen de libre flotación que ocurre eso, 11 sesiones consecutivas. Mi pregunta para ti, querido Pepe, es ¿por qué a pesar de este caos que ya comentamos el día de ayer, el peso continúa apreciándose frente al dólar? Pues porque estamos dando muy buen premio a los inversionistas. Uh-huh. La tasa de interés de lo que dice Gaby es totalmente cierto. La tasa de interés hoy en día que da México se mantiene con un diferencial muy atractivo respecto, por ejemplo, de la tasa de interés de Estados Unidos. A pesar de que la Reserva Federal empezó a mover su tasa y ahora en un rango de 0.25 a 0.50, bueno, nosotros estamos pues prácticamente 6 puntos arriba. Por más que tengamos un riesgo México, obviamente mayor que la economía estadounidense, pues sigue siendo un país atractivo, una economía atractiva, que eso es muy curioso, Pascal, porque uno que vive en México dices, oye, pasan estas cuestiones, pasan estas tormentas, de repente de un día se apagan, pasa el tema de la reforma eléctrica que puede originar problemas, todo lo que sabemos que nos sucede. Sin embargo, los inversionistas internacionales suelen ser muy fríos. Ven muy básicamente cuentas externas, se ve bien México, ven finanzas públicas que no haya tema de deuda, se ve bien México, te hace una que otra pregunta, pero y así invierten, y entonces están viendo bien a México y están viendo sobre todo un premio atractivo para quedarse en México con estas tasas de interés. Ahora, esto evidentemente le cuesta al país pues pagar ese diferencial, ¿no? Sí, claro, nos va a costar, por ejemplo, en que la actividad económica de por sí es muy pobre la actividad económica que hemos tenido, como bien sabemos, sí nos recuperamos 5% el año pasado, pero es mínimo respecto a todo lo que perdimos, de más de 8%. Uh-huh. Entonces, pues imagínate ahora con tasa de interés elevada, pues los créditos van a ser más caros, se enfría la actividad económica y esto pues va a ser más complicada la recuperación que podríamos tener. Aquí en Acapulco incluso, Pascal, un gran tema es por qué los bancos no prestan. Y una de las cuestiones, obviamente, más allá del tema, es que además lo están haciendo en un momento donde viene la alza en tasas, va a ser más complicado prestar.
tienen que hay liquidez, hay dinero para prestar, pero va a ser un año donde el aumento en tasas lo va a complicar un poco más. Los banqueros le pidieron certidumbre en las inversiones al presidente. Le pidieron certidumbre, le pidieron diálogo, le pidieron tener canales constructivos. Incluso ayer Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, se lo dijo abiertamente y en un discurso que fue emotivo, le dijo al presidente, oiga, sí podemos pensar de manera muy distinta, pero nos interesa a los dos crecer. Uh-huh. Y aquí somos nosotros para ayudar a crecer, prestando hacia nuestra labor de generar, de captar el ahorro y llevarlo a la inversión con crédito, y ahí está usted en ese momento para pasar a la historia para que podamos crecer. La verdad es que fue una reunión que no hubo un regaño, se esperaba un regaño, Pascal, no hubo ese regaño, más bien fue el tema Banco de México, pero en el fondo fue cómo podemos prestar. Hay mucha liquidez en los bancos, tienen 1.4 billones de pesos, Pascal, es muchísimo dinero, más aparte la banca de desarrollo tiene otros 600 mil millones de pesos en Afin Bancomex y no prestan. Entonces, ¿qué ha pasado? Que las empresas y las familias no se sienten cómodas yendo a pedir un préstamo, yendo a pedir un crédito hipotecario o un crédito empresarial. ¿Por qué? Bueno, pues porque las condiciones han sido un poco adversas. Entonces, están tratando de mover esto, están tratando de facilitar para que haya crédito, a ver si de verdad fluye en este año. Bueno, y algo que anunció el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue una criptomoneda. ¿Cómo debemos entenderlo? Como lo que está haciendo, lo que está explorando Estados Unidos y de manera muy similar, porque unas cuestiones son, por ejemplo, todos los del blockchain como, puede ser Bitcoin o cualquiera de estas monedas virtuales, pero el problema de esas monedas es que no tienen un respaldo en un banco central, no hay quien te la respalde. Tú al momento de sacarlas de internet vas a tener problemas o vas a tener cuestiones ahí complicadas. Viven más bien en la economía virtual, o sea, tú llegas, metes tu dinero, pero realmente el Bitcoin ya se mueve en internet, ¿no? Alguien ganó con ese dinero, alguien se quedó con ese dinero que te vendió el Bitcoin. Uh-huh. Y en cambio aquí, con monedas virtuales que estuvieran avaladas por los bancos centrales, por el Banco de México en este caso, pues sí tendrías realmente toda la confianza de que en algún momento podría respaldarte el banco para tu inversión. O sea, no perderías ese dinero, no se quedaría solamente virtual, lo podrías sacar a internet. Esta es la gran ventaja de que los bancos centrales puedan entrar a internet con monedas virtuales, con monedas digitales, te dan el respaldo, Pascal. Entonces eso sí hace toda la diferencia. Pepe, por último, durante la pandemia pues se destruyó 1 millón de empresas pequeñas y medianas. Y ayer, pues la forma de apoyarlas fue tema en la convención bancaria. De hecho, es la nota principal de nuestro periódico esta mañana. Impulsarán a pymes con 10,000 millones de pesos. Esto es, sabemos que buena parte o una parte importante de las razones por las que no pudieron resistir los efectos de la pandemia es porque no tuvieron pues un apoyo en su momento por parte del gobierno. Este apoyo de 10,000 millones me imagino que es bienvenido. No, más que bienvenido, Pascal. Yo creo que Excelsior hizo muy bien en dar su nota principal con esto, porque es el centro de la convención. ¿Por qué no están prestando los bancos y a quién no le están prestando? Los grandes corporativos tienen acceso a tomar el crédito, como bien sabemos. ¿Cuáles son los que no tienen acceso? Son las pequeñas y medianas empresas. Esos 10,000 millones de pesos es un programa, el primero que hay, entre banca privada y banca de desarrollo. Uh-huh. La banca de desarrollo va a tratar de apoyar obviamente con garantías, la banca privada va a estar dando también el dinero. Es un plan piloto para destrabar esto, sobre todo a las pequeñas empresas que te piden historial crediticio, no tienes historial crediticio, uh-huh, apenas si sobreviviste los 3 años que han sido muy difíciles. Entonces van a tratar de agilizar todo un poco para que realmente te presten de manera más fácil. Esperemos que con esto realmente se acercan las pequeñas empresas a los bancos y de verdad sean créditos pues fáciles de manejar y con una tasa de interés medianamente atractiva para que los puedas tomar. Pues Pepe, te agradezco mucho la posibilidad de comentar todos estos temas. Te mando un gran abrazo hasta Acapulco. Fuerte abrazo, querido Pascal. Gracias. Gracias. José Yuste, analista financiero, columnista del periódico Excelsior.